La tensión contra Jorge Glass no cede y los indicios en su contra se acumulan. Mientras el proceso judicial entra en una nueva fase, Moreno mantiene su distancia. Alianza País, ¿podrá rodear a su vicepresidente? El caso de Odebrecht llegó a su momento más delicado. Hoy se cierra la instrucción fiscal en el proceso por asociación ilícita y la justicia, por pedido de la Fiscalía, tendrá que decidir la suerte de 18 implicados, entre ellos el vicepresidente de la República, Jorge Glass. En el programa de hoy analizaremos las estrategias de su defensa en esta etapa y si las versiones que en los últimos días se recabaron de José Concienzao Santos y del tío Ricardo Rivera permitirán avanzar o no con el juicio penal. La situación jurídica del segundo mandatario entra en el radar de Políticamente Correcto. Empezamos. Hoy nos acompañan Eduardo Franco Loor, jurista y magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2006. Catedrático universitario, es el abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass. Y César Montúfar, líder de la concertación y asambleísta por Pichincha entre 2009 y 2013. Fue calificado como acusador particular en el proceso contra el vicepresidente. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy culmina la etapa de instrucción fiscal por el caso de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Ahí están 18 implicados, entre ellos el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera. A partir de mañana comenzará una nueva fase judicial, donde la Fiscalía tendrá que formular cargos o descartar algunas acusaciones. Antes de comenzar con el debate de hoy, Claudia Roura nos cuenta qué pasó en esta etapa investigativa luego de que se autorizara el inicio del proceso contra el segundo mandatario. En estas semanas, la defensa de Jorge Glass presentó un documento de 14 páginas para desvirtuar el informe de la fiscal Diana Salazar, asegurando que no se pueden admitir los cargos por asociación ilícita. La Fiscalía también ha recabado más información acerca de presuntos sobreprecios y coimas en proyectos como la Refinería del Pacífico y la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Se ha determinado la participación de empresas chinas y una venezolana, PDVSA, en estos contratos. También se ha recabado información alrededor de Televisión Satelital, empresa de Ricardo Rivera. Las investigaciones establecieron vínculos millonarios con Telconet de Tomislav Topic, así como la relación con otras 6 empresas examinadas por el SRI. Alfredo Alcíbar, empleado de Televisión Satelital y supuesto hombre de confianza de Rivera, rindió una versión en la que da cuentas de una presunta relación entre Jorge Glass y su tío a través de correos electrónicos. Alcíbar entregó un pendrive con información al respecto. La defensa de Glass resta validez a estas versiones y advierte la manipulación de la información, por lo que la impugnó. También se hicieron públicos más correos entre Glass y Rivera y otros altos funcionarios de gobierno en los que supuestamente se cruza información de empresas como Glory International. Además de las versiones que la Fiscalía recabó con los principales vinculados, se ha requerido las de varios funcionarios de gobierno: Esteban Albornoz, Carlos Bernal, Augusto Espín y Eduardo Barredo, y de otras figuras como Abdalá Bucaram Pulip y Jorge Rodríguez. Además están los CDs que en el marco de la cooperación penal entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos de Odebrecht, así como la versión ampliada del vicepresidente y del alto ejecutivo de Odebrecht, José Concienzao Santos, y de Ricardo Rivera. Precisamente el delator de Odebrecht confirmó la relación entre Glass y su tío y dijo que a través de él entregó $16 millones en coimas, por fuera de otros sobornos que suman en total $49.9 millones. El vicepresidente se defendió. Escuchemos sus declaraciones. Para mí es un corrupto confeso, de esos que para salvarse a sí mismos tienen que hundir a otros, para salvarse a sí mismos tienen que mentir. Y recuerden que ya se han descubierto casos de mentiras de los delatores que hicieron que se venga abajo algunos juicios que estaban forjando en contra de Lula da Silva. Bien, empezamos entonces con este debate. Doctor Eduardo Franco, según la declaración del delator de Odebrecht, el vicepresidente Jorge Glass operaba en esta trama de coimas y sobornos en perfecta coordinación con Ricardo Rivera. ¿Por qué la defensa, o sea, usted invalida estas declaraciones? Porque simplemente son aseveraciones totalmente falaces,
mentirosas, hechas con una desesperación para obtener una rebaja de penas. En primer lugar, Santos Filo reconoce el delito, es un delincuente confeso que ha firmado un convenio de cooperación eficaz que no se ha cumplido. ¿Por qué razón? Porque se entregó documentación en Brasil al señor fiscal y el señor fiscal general del Estado materializó, transcribió los audios que habían, pero eso está prohibido hacerlo. El artículo, mire aquí, no es que Eduardo Franco lo dice, el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal dice que toda la información que los cooperadores eficaces entregan al señor fiscal por cualquier delito, estos tienen que ser verificados, precisados, corroborados, es decir, examinados si lo que se afirma es o no verdad. El hecho de que existieran tantas obras públicas en los sectores estratégicos donde actuó Odebrecht y desde donde se confirman los supuestos sobornos, ¿no es una prueba como para empezar a avanzar ya en las investigaciones? Mire que en los testimonios anticipados del señor Verduga, del señor Masú, del señor Terán, ellos han reconocido ciertas faltas, ciertos delitos. Uno dijo que había se había concertado ilícitamente. O sea, hay autoincriminación en los testimonios anticipados. Ellos coinciden. Yo no quiero acusar, pero ellos han dicho... Santos. Bueno, es que ellos, si la parte de la persona se prueba, porque indudablemente ha habido una serie de circunstancias que por el bien de la justicia y del país y la lucha contra la corrupción tiene que darse. Pero lo que no se puede admitir es que a personas inocentes, como al vicepresidente constitucional de la República, se lo haya implicado en un proceso penal sin ningún indicio de presunción válidos. Porque mire, en el derecho procesal penal, para que los indicios tengan valor de presunción, tienen que ser varios, concordantes, unívocos, para que puedan después ser establecidos como pruebas. Doctor Montúfar, eso no existe. Según el abogado Franco, todo lo que dijo el delator son palabras. ¿Qué otras pruebas se pudieron recabar como para sostener la versión del delator y todas las investigaciones que se han hecho? Bueno, lamentablemente no son palabras y creo que eso es muy triste e indignante para los ecuatorianos. Recordemos que el señor Santos Filho está en este momento sentenciado, está cumpliendo una condena por todos los delitos que cometió en el Ecuador y en otros países. Su condena original era de 40 años. Él está pagando 8 años debido a que hubo una reducción de penas. ¿Qué pasaría, doctor Franco, si es que lo que José Concepción Santos Filho dijo en la Fiscalía esta semana fuera mentira? Si es que él miente, si es que él hubiera mentido aquí en la Fiscalía Ecuatoriana, si hubiera una discrepancia, una contradicción entre lo que fue su declaración en el proceso de Lavallato y lo que fue su declaración en el testimonio anticipado de esta semana ante la Fiscalía Ecuatoriana. ¿Qué significaría eso? Significaría que se le viene abajo el acuerdo de cooperación y de delación premiada, que perdería esos privilegios, que por lo tanto tendría que pagar una pena de 40 años. Entonces, podríamos decir que es casi imposible que una persona se exponga de esta manera y que ponga en riesgo lo que sería el premio que recibe. Pero, doctor Montúfar, ¿cómo probar o verificar estas denuncias? Hay varias cosas. En primer lugar, están lo que fueron otros testimonios anticipados y versiones de otros de los procesados que han reconocido y coinciden plenamente con Santos Filho. En segundo lugar, está la información del Departamento de Estado que especificó cuáles eran las empresas que fueron beneficiarias de los sobornos, de las transferencias del Departamento de estructurado de operaciones de Odebrecht. Son dos pruebas fundamentales. Están las pruebas que han sido, los indicios que han sido y los audios que han sido periciados, en donde se ve, se escucha al señor Ricardo Rivera pedir recursos o fondos o coimas a favor del vicepresidente. Cuando habla, por ejemplo, de que es importante y define cuentas para que se hagan las transferencias. Está lo que ocurrió con la empresa Telconet. Es decir, hay una cantidad de indicios, hay una cantidad de elementos de convicción que incluso no solamente ameritan una acusación por asociación ilícita. Aquí estamos frente ante un delito de delincuencia organizada. Doctor Franco, simplemente para decir, el caso Pollitt, al Contralor Pollitt tuvo que renunciar, se lo enjuició políticamente, se le tiene presión preventiva por la trama esta en Odebrecht y por los indicios. ¿Por qué Alianza País, el oficialismo, muchos sectores del país sí lo cuestionan, lo consideran a él parte de esta trama de corrupción y por qué no a Jorge Glass? Mire, en primer lugar quiero yo hacer una observación al criterio del doctor Montúfar.
a Santos fue supuestamente sancionado en Brasil, no por delitos cometidos en el Ecuador. Por toda la trama. No. Los delitos cometidos en el Ecuador se sancionan y se juzgan en el Ecuador. Hay delitos cometidos por él en Brasil. En Brasil. Pero dentro de la misma los trama delitos de que él ha corrupción de cometido en el Odebrecht, Ecuador, pues, que él ya se ha autoincriminado y por eso el convenio de cooperación eficaz, él está siendo procesado en el Ecuador en el delito de asociación ilícita. Permítame una Ahora, espérese un aclaración, ratito. Franco. Usted dijo que el resto de pruebas incriminatorias. Es que mire, lo del Departamento de Estado, que los dos estuvimos en el peritaje, allí para nada eso lo perjudica al ingeniero Glass, porque allí son facturas, un listado de empresas offshore y los nombres de algunas empresas que están, digamos, de los proyectos emblemáticos en la cual hay implicados. ¿Por qué al excontralor Pólitz sí se le procesa? Déjeme terminar, porque la aseveración que dijo César Montúfar da a entender como que todo ese entramado de indicios son para Jorge Glass. Para Jorge Glass no hay nada. Yo quisiera que el señor Montúfar me diga una prueba, un indicio fundamental contra Jorge Glass. No hay. Mire, es importante aclarar esto, doctor Franco. El señor José Concepción Santos Filho fue procesado, fue sentenciado en el Brasil por los delitos que cometió en el Ecuador, en Brasil y en otros países. Constantemente, usted estuvo en la declaración, en su testimonio, en el testimonio anticipado, él decía, cada vez que terminaba una parte, le recuerdo a la Fiscalía ecuatoriana que por estos delitos ya fui juzgado en Brasil. Por lo tanto, lo que él expuso en el testimonio ya fue parte de un proceso que culminó con una sentencia acusatoria. El doctor Franco no me contestó por qué en el caso de Pólitz sí la justicia se activó, incluso la presión política en contra de él. ¿Cuál es la diferencia entre ese caso y el de Glass? En el Ecuador no se está aplicando el principio constitucional de igualdad ante la ley. Tenemos el caso de que al contralor Pólitz, por la declaración, por los indicios que aparecieron en esta conversación con Santos. Fíjese, otro elemento de que aquí no se ha aplicado la igualdad entre la ley. El señor Jorge Glass es el único que tiene como medida cautelar prohibición de salida del país. Y todos los demás procesados, en la misma instrucción fiscal, tienen prisión preventiva o arresto domiciliario. Con estas primeras versiones nos vamos a un corte comercial. Sigue en este debate de políticamente correcto. El vicepresidente Jorge Glass se defiende de las acusaciones que lo vincularían con su tío Ricardo Rivera. Después del corte revisaremos sus declaraciones. No se desconecte. Desde que se vinculó a Ricardo Rivera en la trama de corrupción de Odebrecht, su sobrino, el vicepresidente Jorge Glass, ha negado tener una relación cercana, pero conforme salen las evidencias del segundo mandatario, ha tenido que modificar su discurso. Veamos. Yo ya 10 años que no trabajo con él, pues, y que lo veo para el 1 o 2 de enero, donde se hace una parrilla ¿Cómo van familiar? supuestamente a manos de él 13 millones de dólares y usted no se entera? Primero, yo no tengo información, pero es que yo no me entero, pues, si tienen en cuenta paraísos fiscales. Y luego de que se publicaran unos mails en los que presuntamente intercambiaba información, tuvo que aceptar que sí se comunicaba con su tío. Por supuesto que van a haber correos personales, que cuando se iba de viaje que le encargaba un reloj, los videojuegos para los chicos, unas vitaminas. Y algún tema inherente al área de telecomunicaciones porque antes no se sospechaba de Rivera. Bien, continuamos en Políticamente Correcto, doctor Franco. Ahí hay dos versiones del vicepresidente Jorge Glass frente a su relación con el tío Rivera. ¿Cómo entender ese cambio de discurso? Es que no hay dos versiones. Hay una sola versión. Porque la relación del vicepresidente con Rivera no ha sido una relación fluida. Ni siquiera ha habido una relación ideológica política. Pero fueron socios en 95. Hace más de 10 años trabajaron juntos. Él dice que no se ha visto en 10 años con él. Mire, cuando en enero del 2015 el asambleísta de esa época, Gustavo Páez, denunció al presidente de la República de esa época que había una cuestión con la empresa de Rivera y el vicepresidente con la empresa Glory International. Glory International. El vicepresidente pidió, aquí está, esto está en la página web del Internet, el vicepresidente pidió a un grupo de abogados que hagan una investigación, y aquí salió porque había salido que esta empresa estaba en una jurisdicción Mazor Islam, que no existe en la geografía, y el grupo de abogados de Estados Unidos verificaron, y esto era falso totalmente.
Entonces, esto lo conoció el presidente Correa. Y esto, El obviamente, vicepresidente como Glass. estaba nombrado, en esa época, Rivera no estaba comprometido en este tema, no se sabía, el mundo O sea, no sabía el que vicepresidente- Odebrecht era una empresa corrupta. El vicepresidente Jorge Glass nunca supo de todas los pedidos, las llamadas que hacía Rivera a nombre del vicepresidente durante todos estos años. ¿A usted le consta que eso ha ocurrido? No, a mí no me Porque- consta, pero el no, vicepresidente porque tiene la versión que él ha inteligencia, tiene hecho, una versión que Rivera grande. hizo el día jueves 28 de septiembre, Rivera dijo que nunca ha cogido dinero de Glory, que nunca ha habido transferencia de Glory. La situación de O Glory sea, era yo he una leído, punta del mire, ovillo yo, como mire, para que el en honor a la vicepresidente verdad, yo leí- empezara a investigar a su tío. Señor ¿No? periodista, yo he leído los 32.000 y pico fojas del proceso y yo no soy abogado de Rivera, yo soy abogado del vicepresidente. Yo no veo ningún documento que acredite que Odebrecht Santos le haya depositado y que el señor Rivera haya cogido el dinero. No lo hay. Porque supuestamente, ¿qué es lo que dijo incluso Santos en el testimonio anticipado? Que le dio tantos millones, primero dijo 7 millones, Pero después 5 Tomislav millones Tomic a lo Rivera dijo. para que le entregue al vicepresidente. Y Eso las es un relaciones dicho, con pero que no está televisión probado, satelital, no hay ningún documento. el SRI Yo no por ha eso siempre probado le digo nada. al señor Montúfar que él está presentado aquí dentro del proceso como acusador particular sin serlo, porque él dice que este delito de asociación ilícita es un delito que afecta los intereses colectivos de la eficiencia de la administración pública, y él no sabe, su abogado no ha de saber, que el delito de asociación ilícita no persigue ese bien jurídico, no es un delito de intereses colectivos o difusos. Bueno, doctor Franco, quien calificó mi acusación particular no es usted, sino el juez Jurado Favara, quien dijo además que era una acusación clara, concisa y que iba al punto y que cumplía todos los requisitos. Así que estoy plenamente legitimado como acusador particular. Carlos, las tres grandes mentiras, perdone que hable con estas palabras, de Jorge Glass durante la defensa de estos meses se han venido cayendo abajo, se han caído abajo. Primero, él dijo que no tenía relación con su tío desde 2007 en adelante. Está probado que mantuvo una relación no solamente familiar, sino una relación comercial, una relación económica y que además una Y eso relación... está admitido en los mails. Y además una relación sobre una de las empresas que está siendo investigada por haber recibido fondos sobre los que se transfirieron recursos de pagos ilegales de Odebrecht. Fíjese lo que acaba de reconocer el abogado Franco, que lo reconoció el vicepresidente en su versión. Fíjese, es que es una cosa impresionante que se lo pueda decir de esta manera. Hay una denuncia del asambleísta Páez. El vicepresidente, puesto que está mencionado su tío, contrata una investigación con abogados extranjeros, acaba de decir el abogado Franco, Y eso está bien. con recursos públicos, y después ¿sabe lo que hace? ¿Usted sabe cómo sabe que con Le recursos entrega, públicos? le entrega a No, Rivera. señor, usted está mintiendo. Le entrega a Rivera esa información. Entonces digan, ¿de dónde sacaron los recursos para eso? Pregúntele al vicepresidente de la Pero República. usted es el abogado del vicepresidente. No, señor, pues. pero ese asunto Entonces yo no tengo por qué explicarle. Pero fíjese, Yo lo que en le digo vez es de la parte en vez de fundamental. Le doy la si palabra me en un permite ratito, doctor terminar, Franco, sí. abogado Franco, mire, en vez de que eso sea trasladado a la fiscalía, le entrega a quien está acusado, a quien está denunciado. Eso es inconcebible. Entonces, la primera mentira que se le cae. La segunda, que no había tenido relación con funcionarios de Odebrecht después de que supuestamente casi lo saca a patadas a Marcelo Odebrecht de su oficina. Dijo que únicamente había tenido reuniones en recorridos o en inauguración de obras. Está totalmente, incluso aceptado por el propio vicepresidente en su versión, que se reunió varias veces con José Santos Filho, que se reunió en muchas ocasiones en la vicepresidencia sin que existiera incluso un registro de su entrada. Eso es inconcebible. Señor, ¿Cómo puede darse eso? eso no es delito. Vea, Oiga, en el audio... pero si yo voy a mire, la vicepresidencia de la escúcheme, República, el vicepresidente ha dicho... no me interrumpa, por favor. Si yo voy a la Pero no me vicepresidencia dice tampoco que usted es o un cualquiera... malcriado, perdóneme. Por favor, Yo le pido que me guarde yo respeto. le estoy Le pido que me respetando. guarde Doctor, respeto. calmémonos un poquito. Pero si cualquier Brevemente, ciudadano... doctor Montúfar, Pero para darle la político, palabra si me permite a terminar, si me generalidades. permite terminar. Usted es Tenemos un político ratito. y habla generalidades sin mire, fundamento. si cualquier ciudadano va a la vicepresidencia de la República e intenta ingresar, ¿qué es lo que pasa? La hacen registrar, pasa por los filtros de seguridad. Aquí estamos hablando del superintendente de una empresa corrupta que ingresa a la vicepresidencia como Pedro en su casa sin registro. ¿Cómo es eso? Doctor A ver, Franco. el mundo supo a partir de diciembre del 2016 que Odebrecht era una empresa corrupta y corruptora. El vicepresidente ha dicho que cuando estuvo en la vicepresidencia, justamente cuando fue por espionaje político grabado sin su autorización, ya eso de por medio ya es una cosa sospechosa que el corruptor lo ha dicho. Él ha dicho, el vicepresidente,
públicamente y dentro del proceso, eso es hasta una prueba a mi favor. ¿Por qué? Porque usted ve el audio que le grabó Santos, allí ese día, creo que de junio del 2016, ese día fue a reclamarle, fue a exigirle los pagos ante la crisis económica que había en el país, la bajada del precio del petróleo, el tema del terremoto, hubieron planillas impagas y el vicepresidente le indicaba que era el Ministerio de Finanzas. Nosotros vimos, pero debe terminar la idea, distinguido periodista. Nosotros vimos el audio, escuchamos el audio, ahí este señor grababa. Le grabó al doctor Poli, grabó cuando entregaba dinero, cuando coimaba. Él mismo lo dijo en el testimonio anticipado. Cuando lo grabó que haya pedido el ingeniero Glass dinero, coima, que le haya entregado. Eso no existe. No, lo que yo le quiero preguntar eso no existe, por eso no hay ninguna prueba de algún delito que haya cometido Glass. ¿Cómo es posible que el vicepresidente de la República no haya investigado las andanzas de su tío durante todo este tiempo, más aún con la alerta que tenía de Andrés Páez en las investigaciones? El tema de Páez. ¿Cómo es posible que no haya tenido una inteligencia o gente que le explique a él que hay una persona que se toma el nombre de él para negociar con Odebrecht? Eso fue falso de Páez, porque se demostró, y por eso que el pero vicepresidente le comunicó vía mail a Rivera. Este particular, esto fue en enero del 2015, cuando no se sabía nada de esto. En esa época no iba a investigarlo, la actividad de Rivera, lo que hacía todos los días. Rivera ha sido y es, creo, un empresario del televisión satelital. Sin embargo, mantuvieron su relación familiar durante los meses subsiguientes. Es que eso es indudable, pues son tío y sobrino, pero eso no es un delito. ¿No cree usted que debió haberle demandado a Rivera, haberle investigado como vicepresidente? De la República ha sido claro. Si alguien se tomó su nombre, él en ningún momento le ha dicho a él, a Rivera, ni a nadie pidiendo dinero, cosas, bienes a nadie. Las personas responden por sus actos. Mire, el delito de asociación ilícita es cuando dos o más personas se asocian. Resulta que los tres nos asociamos para delinquir y cometer delitos de personas y propiedades, pero aquí estamos peleando entre nosotros. Aquí ni siquiera se ha aprobado en el expediente, distinguido doctor Montúfar, ni siquiera se ha aprobado cómo se asociaron ilícitamente. Perfecto. Porque esa es la parte fundamental. Montúfar, hay un hecho que dice el vicepresidente en las últimas horas, que siente que hay una presión incluso hasta de inteligencia para tratar de forjar documentos y forjar correos en los cuales la defensa y el mismo vicepresidente no tienen el control de que esos correos sean genuinos. ¿Por qué no entender esa versión como una versión posible? Bueno, precisamente en el testimonio que rindió el señor Rivera esta semana que pasó, él admitió que el señor Alcíbar había extraído información de sus computadoras, de sus aparatos electrónicos. Él cuestiona la forma como lo hizo, pero admitió que había extraído información. Y en esa información es uno de los indicios, uno de los elementos que han aparecido durante las últimas semanas. Es claro que la relación entre Glass y Rivera es una relación estrecha, una relación que, como se menciona, incluso concernía a una de las empresas que era la que transfería los pagos ilegales. Si es que no hubiera aparecido estos elementos, estos correos electrónicos, el señor Glass no lo hubiera admitido, lo hubiera guardado. Es curioso. Pero usted dice que luego de que aparecieron esos correos, él tiene que modificar su versión. Es que es lo que ha pasado. Él tiene que ir modificando cada una de sus mentiras, y lo digo con el nombre propio, mentiras, cada vez que aparecen nuevos indicios. Digo que que no se reunía con los empresarios, con los funcionarios de Odebrecht, tuvo que decir que sí se reunía. Que no se reunía con su tío, tuvo que decir que sí se reunía. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Sigue este debate en Facebook en la cuenta oficial de Ecuavisa. Y escríbanos sus comentarios también en Twitter, @Política Correcta. Regresamos con más en la mesa de Políticamente Correcto. Recuerde que puede seguir este debate a través de nuestra página en Facebook de Ecuavisa y también en nuestras redes sociales. Doctor Franco, ¿hasta qué punto estas delaciones del señor Alcíbar cambiaron la estrategia de la defensa del vicepresidente Glass? Vea, lo mencionó el doctor Montúfar. Él hasta ahora no ha logrado articular un argumento coherente que demuestre una presunción o una prueba contra el vicepresidente de la República. Quiero sentar bien claro este aspecto. Él ha nombrado a Alcíbar, le voy a explicar el tema. El día 11 de septiembre se presenta en la Fiscalía, en el marco de una investigación previa que es reservada de acuerdo con la ley, este sujeto que era un hombre de confianza de Rivera. Rivera le había dicho, según lo que él explicaba, que debe borrar unos mails que tiene en su computadora. Y él,
dijo en el testimonio anticipado, lo que yo digo está en el testimonio anticipado, él va a esa investigación previa y dice que borra los correos porque él tenía las claves de los mails, las claves, tenía los celulares, etcétera, donde manejaba los chats, o sea, Alcíbar manejó la información, tuvo en sus manos la información de Rivera. todo lo que le dio Rivera. Antes de borrar, el 9 de junio del 2017, dice que lo pone en una computadora el respaldo y con un dispositivo USB coge la información. Del 9 de junio. Después de 3 meses, el 11 de septiembre, va a la fiscalía y entrega este pendrive ya adulterado, ya manipulado. O sea, supuestamente adulterado, manipulado. Claro, Usted no sabe si lo manipuló, No, doctor. es que ya le voy a explicar lo siguiente. Entonces lo entrega y ¿qué hace el fiscal Toainga? De una investigación previa que de acuerdo con la ley es reservado. La traslada a la instrucción fiscal cometiendo un delito, Toainga, violando las normas del debido proceso, porque algo que está reservado no puede ser difundido. Ese es el delito que está contenido en el artículo 180 del Código Orgánico Penal. Déjeme terminar. Entonces va y lo pone lo traslada a la instrucción fiscal y el fiscal general lo designa testigo protegido. Y como testigo protegido va ante el juez y hace un testimonio anticipado. Y allí, oh sorpresa, se cae toda la figura, porque le indica al juez y al fiscal, esta siguiente figura, que dice, la laptop, la computadora que había hecho el respaldo, la había botado, la había destruido. Entonces se quedó con el dispositivo USB. ¿Eso es creíble? ¿Eso para usted es una razón suficiente como para la ciencia técnica? Está bien, señor, pero... déjeme terminar la idea, pues. Usted le permite al No, doctor estoy Montúfar, tratando de encauzar el diálogo. En un minuto. Un dispositivo que almacena de una computadora una información, si la fuente original, si el respaldo original no existe, porque Alcíbar dice que la entregó y la depositó y la botó y la destruyó en la basura cerca de su casa, está en el testimonio anticipado ante el juez. Esto es creíble, hay integridad, se rompe la cadena de custodia, esto es auténtico, el dispositivo USB tiene originalidad, tiene integralidad, evidentemente no. Nosotros presentamos 3 informes científicos técnicos de peritos informáticos irrefutables, inconclusos. Déjeme terminar. Es que ya tengo que darle la palabra a que César un Montúfar. Correo electrónico puede ser modificado, señor. De eso sí usted lo ha explicado bastante. Si no está la fuente de respaldo, eso no tiene Doctor Montúfar, prueba. hay razones suficientes que tiene la defensa de Jorge Glass de que no tienen el control de que sean esos correos, esos pendrive genuino. Bueno, ¿Cómo garantizar eso? Se comprende que la defensa va a cuestionar la forma como se llevó adelante el proceso. Pero que hay una cadena de custodia que sí pudo haberse vulnerado. No, pero esa cadena de custodia... Pero entonces original. tiene que acusarle directamente del tema a la fiscalía. Pero lo importante es qué dice esa información. Porque eso es lo que llama la atención, pues. Una información que puede ser adulterada, según lo que pero mira, es que ha sido adulterada, ha sido modificada. Es importante que el público entienda algunas cosas. Lo que pasa es que el doctor... Como el doctor Montúfar no puede sostener una idea coherente de prueba contra el vicepresidente, se llena de aspectos generales. Yo le pido, doctor Montúfar, aquí le pido, ante el país nos está escuchando, dígame usted una prueba, pero una prueba bien sostenida penalmente contra el vicepresidente. A ver, dígamelo. Gracias, doctor. No hable generalidades. Mire, ¿qué es lo que sucede? Le voy a dar información de esto que están en este momento cuestionando la cadena de custodia. Todos los televidentes que nos escuchan, tenemos familiares, tenemos tíos. Yo tengo 3 tíos de los que quiero mucho. Supongamos que escojo un tío. A ese tío tengo 6 teléfonos, 6 números telefónicos. Y a esos números les pongo diferentes nombres. Y utilizo 3 teléfonos diferentes. ¿Es eso? ¿Es algo lógico? ¿Es lógico que una persona tenga esa forma de comunicación con un familiar cercano? ¿Qué indica eso, pues? Indica que hay una relación que tiene que ser encubierta, una relación ilegal. Si a eso se suma que esta persona, Ricardo Rivera, y hay seria evidencia de aquello, ha recibido más de 13 millones de coimas. ¿Cómo comprobar dónde está porque lo dijo ayer el día del testimonio de José Santos Filho, y porque en la información del Departamento de Operaciones Estructuradas de Estados Unidos consta la información. Eso es mentira, por favor, señor. déjeme terminar. Usted es mentiroso. Por favor, doctor. Mire lo que usted está diciendo. No estoy diciendo ninguna mentira. Usted está diciendo una mentira. Usted está defendiendo a un corrupto. Usted defiende a un corrupto. No soy ningún corrupto. ¿Qué le pasa? Usted está defendiendo. Nos vamos a un corte comercial.
Seguimos en el debate políticamente correcto. Por favor, doctor Montúfar, brevemente, ¿cuál es su versión frente a lo que se descubrió en esos CDs de Estados Unidos? Es muy claro. Esos CDs que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos era la información que tenía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht con todas las transferencias de las empresas hacia las otras empresas en relación a cada uno de los proyectos. Según usted, de esa manera se puede comprobar que el tío del vicepresidente Glass pudo haber recibido los 16 millones de dólares que decía Santos. Mira, apareció muchísimas veces para todos los proyectos de los cuales José Santos habló en su testimonio anticipado, el nombre de Glory International, las empresas sobre las cuales se hacían las transferencias, las empresas desde las que se hacían las transferencias, los montos de los que se hacían las transferencias. Es absurdo, y perdone que se lo diga de esta forma, el que se piense que en esa información tenía que aparecer el nombre del vicepresidente, si no apareció el nombre de ninguna persona que sirvió directamente. Pero están las empresas y las transferencias. No Doctor Montúfar, porque nadie, señor Franco, nadie recibe una coima y firma un recibo, nadie va a notarizar el soborno gracias, que recibe, doctor por Montúfar. favor. Doctor Franco. Entonces yo puedo decir con su mismo criterio, usted recibió coima, usted está haciendo la acusación particular. Pero si yo tengo un tío... ¿No le parece un absurdo? Pero si yo tengo un tío que es el que tramite esas coimas y establece las empresas... El Departamento de Estado fue claro, era un listado de donde hubieron las corrupciones, en los proyectos que hubieron corrupciones, y allí están los testimonios anticipados de los procesados que han admitido que hubo asociación ilícita y se han disculpado y han pedido hasta disculpas y perdón a su familia públicamente. Ahí está la versión del señor Verduga, que dijo que jamás ha visto al vicepresidente, que ni lo conoce. Está la declaración del abogado Masú Isaías, está la declaración del testimonio anticipado de Terán, por favor. Y retomando el tema del famoso pendrive que tanto valor le da el doctor Montúfar, quiero leerle una cosa rapidita, sí. El artículo 457, y lo leo, ¿por qué? Para que no se diga que es un criterio mío de la defensa con respecto a la falta de cadena de custodia que rompe todo procedimiento de debido proceso y de prueba. Dice el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. La valoración de la prueba, porque el testimonio anticipado es para la prueba, no para la instrucción fiscal. Okay. La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, como en este caso, estará a cargo de la parte que lo presente. ¿Qué significa esto? Pero permíteme terminar, señor. Pero es que déjeme que yo le haga una pregunta también. A ver, pero sobre este aspecto, sobre para ese terminar aspecto, la idea. sí, lo que yo le pregunto es, si usted considera que ahí hay una ruptura de la cadena de custodia, que puede ser una tesis que se debería probar en la investigación. Pero si el testigo dijo que había votado el acto, la computadora donde cogió el respaldo. ¿Por qué a raíz de que se filtran esos correos, de que se hacen públicos esos correos, el vicepresidente Jorge Glass matiza sus declaraciones iniciales frente a su continua relación con el tema. Rivera? Le voy a explicar, pero escúcheme, ¿por qué aclara el tema? Porque apenas se conoce el tema, el asunto, ya Ecoavisa, ya Teleamazonas, mucho más Teleamazonas, publicaron esto, y por eso que el vicepresidente tenía la información de enero del 2015, cuando esto está en plan B. Que se vea, por favor. Pero cuando eso no lo dijo. Páez hizo la denuncia, porque no se sabía este asunto. Teleamazonas saca. ¿Usted cómo se va a acordar los mails, los asuntos que ha hecho hace algunos años? No se acuerda, pero cuando ya sale en Teleamazonas, él tenía la verificación que había hecho una empresa norteamericana de Glory. ¿Quién pagó eso? Mire, en la versión de Rivera, dice que Glory ni conoce a Glory, que Glory jamás ha cogido dinero de Glory. No, porque para que la gente, mire, escuche, para que alguien sea sentenciado, en este caso, tiene que haber una prueba directa, un nexo causal, porque aquí ya todo el mundo le pone penas. Se me permite, Carlos. Mire, y el doctor yo lo he escuchado con mucha generalidades. Mire, yo lo he escuchado. Doctor, mire, si me permite terminar. Yo creo que es importante ir a lo que dice el Código Integral Penal. Cuando habla de autoría de un delito y habla del autor directo, hay dos clases de autor directos. Quienes cometen la infracción de una manera directa o inmediata, ¿no es cierto? Y segundo, quienes no impidan o procuren impedir que se evite la ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Está claro. Lo mínimo que el vicepresidente de la República, el procesado Jorge Glass, tendría en este caso sería autoría directa en el literal B. Entonces, ustedes quieren
Que los Señor- ecuatorianos nos comamos, nos traguemos la rueda de molino, de que el señor Glass, para poder ser acusado, tiene que haber recibido el soborno en su cuenta bancaria, que él tiene que haber ido a retirar la coima y que fue después de un notario a notarizarla. Eso es imposible, eso no puede haber ocurrido, pero están todos los demás indicios, lo que ha dicho Concienciado Santos, lo que dijeron los otros testigos, la evidencia que está presentada a partir del pendrive de Alcíbar. Está lo que el mismo señor Rivera dijo Bien, en su versión, César Butufar, que gracias. configuran completamente Ok, el delito. doctor Lor. Queda demostrado que el doctor Montúfar se llena de argumentos, pero no ha demostrado, no me ha dicho un argumento sostenible desde el punto de vista del derecho, porque él padece de una ignorancia absoluta del derecho porque no es jurista, por supuesto. Yo entiendo esto, es político, entonces él quiere ganar réditos políticos en base a un tema que está suficientemente claro para el ingeniero. Nosotros hemos demostrado en toda la etapa de instrucción, hemos desnaturalizado y desvanecido todos y cada uno de los elementos. Pero déjeme hablar. Cuando yo quiero hablar un tema sostenido en derecho a favor de Glass, usted... Lo que pasa es que se nos va el tiempo, doctor. No le interrumpo, se me va el tiempo. Nunca le interrumpa el doctor. No, le estoy interrumpiendo, le estoy él habla cortando de a que él. es autor en base al artículo 42 literalmente. Yo no puedo refutarlo porque él, como no es abogado, está hablando... Claro, absurdos. es muy fácil decir Está eso, hablando- señor. Está hablando que Pero el ¿sabe César, lo que es por favor, difícil? déjame que termine. ¿Sabe lo Está que hablando ustedes de no que están el delito de contemplando? asociación ilícita es un delito de Todo lo que el omisión. Ecuador ha sido afectado, lo que el Estado ecuatoriano ha sido afectado. Esta es la mayor trama de corrupción que ha habido en el Ecuador César, y tiene que haber una transición. César, por En favor, materia así no podemos procesal continuar con el penal, debate, la por Corte favor. individual. Ordenémonos en el debate, por favor, así no podemos continuar, esto se vuelve un gritería. Les voy a proponer que veamos este video para tratar de establecer cuáles son los pasos siguientes que tiene la justicia ecuatoriana luego de que termine esta primera etapa de instrucción fiscal. 5 indicios señalan a Jorge Glass en el caso Odebrecht. 1. Los chats en los que se menciona a JG. En uno de los chats entre Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, y José Concienciao, delator de Odebrecht, se habla de que se pautaría una reunión con JG. 2. El audio de José Concienciao y el excontralor Carlos Polit. En un audio grabado por el delator de Odebrecht se escucha lo siguiente. Não, Jorge Glass me havia pedido plata para todos os contratos, não? Ou seja, queria todos os contratos, queria pedir, sim. Quem habla contigo de eso? Ele não tem aquele parente dele aí, tem um tio, não sei quem. Así por el Rivera. Como se chama ele? Rivera. Tem outro nome, Ricardo Rivera, não? Ricardo Rivera. 3. El video de José Concienciao y Ricardo Rivera. En una grabación se observa a Concienciao y Ricardo Rivera entrar en un departamento y hablar de sumas de dinero y cuentas extranjeras. 4. El audio de José Concienciao con Jorge Glass. El diario O Globo publicó una conversación entre Concienciao y Glass, supuestamente grabada en la vicepresidencia, en la que se escucha. ¿Qué más? Ah, basicamente é isso. Quiseram contar com o teu apoio aí para você. Lo que necessita é flujo. Não pode quedar sem receber nada. Se me pagar algo como 20 milhões por mês, eu salgo desse problema, ok? Agora, por exemplo, Manduriaco. Manduriaco, quantas vezes o ministro Albornoz prometeu que ia pagar? Não custa nada pagar 5 milhões por mês. Se quiser pagar 5 milhões por mês, ele está pagando a você? 1 milhão por ano. 1 milhão. 5. La flash memory de Alfredo Alcíbar. El ex trabajador de televisión satelital entregó una memoria con una serie de correos electrónicos que revelarían la cercana relación entre Jorge Glass y su tío. ¿Son señalamientos suficientes contra el vicepresidente? Bien, doctor Franco, hay estos señalamientos y en esta semana la Procuraduría también pone una acusación particular en contra de los 18 implicados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo entender las dimensiones que está tomando hoy el caso cuando el Estado ya empieza a tomar partido frente a este tema? Mire, el primer tema antes del segundo. Estos audios, estas materializaciones que se hicieron, empecemos por el audio que hace justamente Santos cuando va a la vicepresidencia y habla con el vicepresidente. ¿Qué delito puede haber ahí? Fue a reclamar planillas de las deudas que habían. Ahí no había nada. El ingeniero Glass ha dicho que eso más bien es un punto a su favor.
la conversación, la conversación entre Santos, Filo, José Consolizado Santos, y supuestamente la voz del Contralor, ¿en qué lo ata al señor Rivera y al señor vicepresidente? Porque existe la trama de corrupción, pues. Si los dos estamos conversando y un tercero, es que los seres humanos, señor Rojas, respondemos por nuestros actos y omisiones personales, no por la conversación entre dos personas distintas. Eso ya es insostenible en el derecho penal, ya hay jurisprudencia. Si yo converso con el doctor Montúfar de un tercero, eso me liga a la conversación entre yo y el doctor Montúfar, pero al tercero no. Así Rivera pida plata para el vicepresidente. Eso tiene que ser demostrado. Eso tiene que ser demostrado y probado. Eso es lo que dijo, eso puede ser una fuente de sospecha. La pregunta es, ¿ha sido demostrado dentro de la instrucción fiscal que Rivera recibió dinero de Glory de parte de Odebrecht para entregarle al vicepresidente? No, señor, eso no ha sido demostrado, no hay prueba de eso. ¿Por qué no ha sido demostrado? Porque Rivera ha dicho que cuando se reunió en la oficina del doctor Alvear en Quito con Santos, era por una relación privada entre Telconec, Santos Odebrecht y unos empresarios, pero eso debe terminar. Y ahí dijo que posiblemente Odebrecht, la empresa corruptora que le dio plata a Santos, Santos dice que ha dado plata. ¿Cómo dio la plata? ¿De qué manera dio la plata? Y dijo Rivera en su versión, es posible de que Santos se quedó con el dinero de Odebrecht. Ya. Porque no hay constancia. Okay, doctor Franco, por favor, déjeme contestar eso porque doctor Montúfar, es que nuevamente, mire, la prepotencia suya, no la prepotencia suya no le da la razón. Usted es muy atrevido. No, a ver, por favor, la prepotencia suya, no le va a absolver a su cliente. A ver, por favor, doctor Franco, César Montúfar, vamos a tener que mandar una corte comercial. Ordenemos el debate, por favor. Doctor Franco, por favor, simplemente contésteme, ¿cómo mirar lo que acaba de hacer la Procuraduría esta semana? Brevemente para darle el paso a César Montúfar y respetar su tiempo. La Procuraduría puede presentar una acusación particular cuando hay una afectación a un bien jurídico del Estado. Por ejemplo, si se demostraría, o por cuerda separada, que algunos procesados, porque eso no está procesado el vicepresidente, hayan cometido, por ejemplo, lavado de activos. Allí sí, okay. Pero en el delito de asociación ilícita, en la cual el perjudicado no es el Estado, sino una persona particular, ¿no? A menos que el plan delictivo sea otro tipo de delitos que afecte a la administración de justicia, ahí sí es permitido. Pero eso es una situación ante el evento de delitos contra la administración pública. Perfecto, ok. Doctor Montúfar. Toda la cantidad de indicios que se han producido en esta... ¿Cuáles? Que usted no generaliza. Pero por favor, pues, por favor. Mire. Pero por favor, le pido respeto. Por favor. Le pido respeto. Abogado, doctor, por favor. Usted se comprometió. Yo le pido respeto. No, mire, doctor, yo le pido a usted que tenga respeto, señor. Así no se puede continuar el debate. Usted se comprometió. Vamos a un corte comercial. Bien, entramos en la etapa final del programa. César Montúfar, ¿cómo mirar el proceso que tiene que seguir la justicia a partir de lo que se viene el 1 de octubre? Bueno, yo creo que es claro que el delito de asociación ilícita tiene que ser reformulado. Nosotros hemos insistido de que es absolutamente insuficiente para la cantidad de indicios, de elementos de convicción que configuran un delito que es mucho mayor. Aquí debemos hablar de delincuencia organizada, es decir, de un concierto de voluntades que permitían que Odebrecht pueda incluso intervenir desde el momento en que hacía las bases para ganar todos los concursos y que terminaban en la oficina del vicepresidente de la República con José Concepción Santos Filho, dándole instrucciones al vicepresidente para que diga a los ministros lo que tienen que hacer y a otros funcionarios. Aquí hablamos de un acto de delincuencia organizada que es quizá el acto de mayor corrupción en toda la historia nacional. Bien, empezamos entonces con la etapa de conclusiones. Doctor Eduardo Franco, ¿el proceso contra el vicepresidente Jorge Glass es jurídicamente correcto? El proceso contra Jorge Glass, vicepresidente de la República, en mi concepto es arbitrario porque nunca existieron indicios en contra de él. Todo es una tramoya negativa para desprestigiarlo. Y si se siguen las normas del debido proceso, porque él ha demostrado en estos 30 días su inocencia,
y si se siguen las normas de la ética, olvidándose del estado de opinión, olvidándose de encuestas, sino en estricta justicia, la luz brillará para el ingeniero Glass, vicepresidente de la República, porque a un inocente no se lo puede llamar a juicio. A juicio se lo llama a una persona que ha delinquido, y Glass jamás ha delinquido. Doctor Montúfar. Bueno, yo creo que, como dije hace un momento, estamos ante el hecho de corrupción más grande de la historia nacional. Están todos los elementos, están todos los indicios, están todas las evidencias, y creo que en este momento el Ecuador vive un momento crítico. Es necesario avanzar en esta lucha anticorrupción, no ceder ante las amenazas, la prepotencia, los golpes de fuerza para querer imponer a los ecuatorianos vivir en un país donde prime la corrupción. Los ecuatorianos somos gente decente que nos merecemos vivir en un país libre de corrupción. La verdad es que en el proceso contra Odebrecht hay demasiados temas en juego. No solo está el prestigio del vicepresidente Jorge Glass y su futuro como político y mandatario. También está en juego la independencia de la justicia y su capacidad de mostrar madurez en uno de los casos más complejos de juzgar a lo largo de toda la historia republicana. Pero sobre todo porque las horas que vive el Ecuador por este caso marcarán necesariamente el futuro de nuestro sistema político, carente de fiscalización y de rendición de cuentas. Hasta el próximo programa. Aquí concluimos este programa de Políticamente Correcto. La próxima semana iniciaremos el análisis sobre la consulta popular que enviará el presidente Lenín Moreno. Nos vemos el domingo a las 10:30 por Ecuavisa.